Bueno, bienvenidos nuevamente a esta fase 2. Ya ahora vamos a hablar de específicamente entrar a la jungla de las small caps. Vamos a entender mucho más. Ya vamos a entrar, digamos, en ámbito de lo que es un small cap como tal. Y para eso vamos a tener que entender las características que tiene una empresa de pequeña capitalización, como de ahí viene el término pequeña capitalización, small cap, para saber qué ventajas y desventajas nos da tenerla, digamos, como nuestro sistema operativo, o si de plano no nos interesa tener exposición a este tipo de empresas, ¿no? Vamos a entender un poco las características, la anatomía que tienen este tipo de acciones. Vamos a comenzar por la capitalización de mercado, ¿no? ¿Qué diferencia un small cap de una empresa más grande como Apple, Microsoft, Google, que son las empresas que se encuentran en este grupo? Large caps. Ok, acá en medio hay otro tipo de empresas que serían las mid caps. Ok, perdonen la letra. Son empresas de 2 billones hasta los 10. Y luego vienen acá las gigantes, ¿no? Que son las large caps. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras más grande sea la capitalización, más dinero tiene que entrar a una de estas empresas, a una de estas acciones, en la cotización de los gráficos de esas acciones, para que realmente generen un impacto, una volatilidad. Entonces podríamos ver empresas muy grandes que a veces caen, pero no caen vertiginosamente, ni suben un 100%, 200% en un día probablemente, porque ya tienen tanto volumen de dinero que es difícil mover ese tipo de acciones de esa forma. En cambio, las small caps hacia abajo, small caps, micro caps, nano caps, son empresas que cotizan con volúmenes mucho menores de dinero, de 2.000 millones o 2 billion en inglés, para abajo. Entonces son empresas que, si bien 300 millones suena a mucho dinero, en realidad para el mundo de la bolsa, pues eso depende mucho. Hay fondos, bancos, inversionistas grandes que mueven este tipo de inversiones al día. Entonces el impacto es más real en cuanto a la volatilidad y a la cotización de los precios de estas acciones en empresas de este estilo, en small caps, micro y nano caps, ¿ok? Ahora, no solamente es importante entender la capitalización total de la empresa, sino también la parte del flotante, que es, digamos, lo que va a tener otra de los factores que puede impactar en la volatilidad. Porque, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo anterior de que una empresa, no sé, puede tener 50 millones de capitalización, ¿ok? Pero, sin embargo, de esos 50 millones, el 90% están reservados para los dueños de la empresa, para los fundadores o para fondos de inversión, y no están disponibles públicamente en la cotización. Cuando uno va al broker no puede comprar ese 90%. Entonces el flotante, solamente las acciones disponibles, el flotante disponible de acciones en este caso solamente es del 10%, digamos. Entonces de esos 50 millones solo tenemos 5 millones disponibles. Esto es súper importante porque muchas de esas acciones, de esas small caps, tienen a veces un flotante mucho más pequeño del total de su capitalización, y eso todavía genera aún más volatilidad, porque ya no estamos hablando de que ni siquiera se necesitan 50 millones, digamos, para generar una volatilidad, sino que ya el solo haber 5 millones disponibles, mientras con menor dinero se puede generar mayor impacto. Entonces esto es muy importante, y esa es la característica principal por la cual también buscamos ese tipo de activos, porque vemos que tienen un potencial de mucha volatilidad. ¿Y qué puede causar la volatilidad en este tipo de acciones? Por ejemplo, tenemos casos como en los biotechs, que una aprobación del FDA, que es un organismo que se encarga de la regulación de todo este tema de medicamentos, fármacos, etcétera, en Estados Unidos, si sale una aprobación de que, digamos, o un resultado de una fase 3, que es un estudio ya más avanzado de, por ejemplo, una investigación contra una cura contra el cáncer o alguna de esas enfermedades, si sale una aprobación de este tipo y sale algún reporte de que hay avances reales en esto, esto definitivamente puede causar una gran subida. Y al ser empresas que tienen muy poco float y muy poca capitalización de mercado,
en vez de tener una subida, no sé, del 20, 30, 40%, como hemos visto en casos como Nvidia, en este caso tenemos subidas de hasta el 2000 o 3000% incluso. Entonces es una barbaridad. También subidas de 100%, 50% igual. Son movimientos que se dan a veces en segundos, en minutos. Entonces estos son movimientos que se pueden aprovechar. Otro chispazo, otro catalizador serían los contratos, ¿no? Acuerdos con gobiernos o con Big Techs. Empresas, por ejemplo, que hemos visto recientemente que hacen un acuerdo con Nvidia para prestarles un servicio específico, etcétera, o que se ganan ahorita por los conflictos que están habiendo algún contrato para, no sé, de inteligencia artificial con drones o ayudar con fabricación de drones para el tema de guerra, etcétera. Esos contratos generan ingresos a la empresa y por lo tanto van a tener un impacto en los beneficios de esta. Y como son empresas que son tan chiquitas, te estoy hablando de empresas que, no sé, tienen un valor de mercado de 10 millones y están obteniendo un contrato de 2 millones. O sea, estamos hablando de que un solo contrato está generando el 20% del valor de la empresa. Obviamente esto va a impactar. Entonces, tenemos earnings, que también son beneficios, el reporte de beneficios de la empresa. En casos de empresas pequeñas, a veces esto tiene mucho impacto, dependiendo de con qué venga acompañado este earning. Y bueno, y otras cosas que son simplemente algo muy bobo, como el momentum en redes sociales, o a veces simplemente el pertenecer a un sector hace que estas empresas tengan volatilidad. A veces muchas empresas suben y no sabemos por qué, y es simplemente que a un grupo le pareció atractivo invertir en este sector o en este tipo de empresas. Entonces, a veces muchas de estas empresas, por justamente su baja capitalización, tienden a correr mucho sin un catalizador aparente. Entonces es muy importante también entender cuándo hay algo real detrás y cuándo no. Para el caso contrario, y yo por ejemplo que soy más de shorts en small caps, hay que tomar en cuenta también el tema de la ilusión. Estas empresas tienden a mantenerse a flote diluyéndose. ¿Qué quiere decir esto, el término dilución? Que básicamente estas empresas, al aún no generar ingresos, salen a bolsa con la finalidad de constantemente vender más participaciones y más participaciones y más participaciones de su empresa. Entonces digamos que antes la empresa era todo esto, y cuando sale a bolsa decide vender este porcentaje, ¿ok? Un cuarto de su empresa, y levanta X capital con esto. Luego de eso dice, ok, ahora con este dinero que me ingresó he logrado tener más avances. Aún no genero ingresos, pero digamos que estoy haciendo una investigación que en el futuro me va a permitir extraer oro del aire, digamos, ¿no? Entonces ahora han tenido ciertos avances en su investigación y sacan ese reporte, esa noticia. Entonces ahora necesitan más capital porque como ya tienen los avances, ahora necesitan hacer más prácticas y aplicarlo en campo. Pero no tienen cómo financiarse. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, ok, voy a sacar esta buena noticia, lo que hace que mi acción, que antes valía este monto, ahora, como ha salido esa buena noticia, la acción ahora va a valer mucho más. Pero en ese momento, lo que hacen es decir, ok, voy a sacar un offering, ¿no? Es decir, vender más acciones. Y aprovechan esa emoción de la gente para ahora vender otro porcentaje de su empresa. Y lo cual va a hacer que el precio probablemente se desplome, porque la empresa se está diluyendo. Antes, si tú tenías una acción de la empresa, ellos al vender más, tu acción ahora vale un 50%, digamos, a lo que inicialmente valía. Entonces hay muchos casos donde hay que entender, ¿no? Cómo funciona esto. Vamos a profundizar en el tema de ilusión más adelante, pero eso es un concepto que hay que tener en cuenta. Estas empresas se mantienen a flote, no por generar ingresos necesariamente. En la gran mayoría de los casos no generan ingresos, sino más que nada, o si los generan, no generan utilidades. Están en pérdida constante. Entonces, hay que entender justamente este tipo de escenarios, ¿no? En el que la empresa constantemente va a estar diluyéndose. Y eso es otro factor importantísimo en las small caps. Y por eso también hay mucha volatilidad. Este patrón se hizo popular. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en otras gráficas.
El Spike and Bleed es un patrón. Es un patrón que, que, que se dio porque básicamente una empresa sube, tiene un pico por la noticia, y después comienza a desangrarse porque justamente hay dilución. Entonces, esto a veces pasa muy rápido, como he puesto acá. A veces puede ser de 1 a 3 días simplemente. O a veces de minutos. Esto sucede. Va a depender mucho del tipo de empresa y del entorno de mercado en el que estemos. Entonces, vamos a hacer una comparativa. Por ejemplo, en este caso, tenemos empresas como... una empresa como Booking. Es una empresa ya muy grande. Su capitalización de mercado es... Su capitalización de mercado es de 143 mil millones de dólares. Entonces es una barbaridad. Por lo tanto, en estos casos, por ejemplo, lo que tenemos son este tipo de gráficos. Que son empresas que comienzan muy pequeñas, caen. Después se mantienen de ciertas cotizaciones, de ciertas formas. De repente otra empresa las adquiere. De repente hay más inversión en ella, etc. Y comienzan a generar ingresos. Y comienzan a crecer. Y por más que tengan caídas drásticas, siempre en el largo plazo vemos que claramente esto es una subida. El precio sigue subiendo. Es una tendencia alcista. El precio continuará probablemente, en la mayoría de los casos de este tipo de empresas, continúan estos movimientos hacia arriba. Son empresas que ya tienen movimientos más grandes. Esta empresa, por ejemplo, ha caído desde máximos menos de un 30%. Entonces, si bien vemos caídas drásticas, estos escenarios pasan en muchos días. En este caso, están pasando 300 días para que haya caído un 30%. ¿Por qué? Porque son empresas ya poco volátiles por la cantidad de tamaño que mueven. Ahora vamos a ver otra. Y luego tenemos empresas mucho más pequeñas como esta que se llama Cardio Diagnostic Holdings, CDIO. Y tenemos, por ejemplo, empresas que salen a cotizar a bolsa con un valor de 200 y pico. Suben, caen, tienen caídas muy drásticas, probablemente por dilución, porque el ejemplo que hicimos antes, ¿no? De que comienzan a dividir su empresa más. Tienen pequeñas subidas, de repente acompañadas de alguna noticia importante. Pero como es una empresa que aún no genera utilidades, beneficios para los inversionistas, y que o ella misma no genera beneficios para ella, necesita seguir levantando capital para mantenerse a flote, y vuelve a caer. Y vuelve a tener una buena noticia y vuelve a subir. Y vuelven a caer nuevamente. Y vuelven a subir y vuelven a caer. Y al final lo que vemos es esto. Una empresa con subidas duras y caídas constantes. Subidas duras y caídas constantes. Estamos hablando de, en este ejemplo, por ejemplo, una subida del 559%. Y una caída del 93% prácticamente en su cotización. Y esto pasa en... Si nos vamos a darle zoom a esto... Estamos hablando de es una subida de 3 días. En 3 días sube y se destruye nuevamente. Entonces esto es muy importante de comprender, porque esto es lo que encontramos en este tipo de empresas. ¿Y por qué sucede esto? Y esto sucede nuevamente por lo que les mencioné. Vamos a ver, por ejemplo, que esta empresa es una empresa que tiene una capitalización de solo 5 millones. Y de las cuales el capital flotante, las acciones de capital flotante son de 1.7 millones. Esa es la cantidad de acciones que se mueven en el mercado. Entonces, con muy poco ingreso o salida de capital, muy poco, digamos, para el gran mundo de la bolsa, se generan esos movimientos tan drásticos. Y bueno, aquí vemos unas opciones de lo que serían los dos caminos, ¿no? El disparo a la luna, que es el caso, por ejemplo, de Amazon. Nace como una microcap, valiendo 50 millones o menos. Hace las cosas bien, reinvierte todo lo que genera en la misma empresa y se convierte en una mega cap. Y ahora Amazon está donde está. Y tenemos el otro lado, que es lo que se llama Penny Trap. Es una empresa que nace como una small cap, por ejemplo. Se diluye masivamente cada X tiempo porque la empresa no genera, no tiene un futuro real. Y con el tiempo cae. Incluso ser una empresa que valía mucho menos que antes. Y con toda la dilución que tiene, son empresas que a veces no llegan a valer más de $1 por acción, etc.
Entonces esos son los dos caminos que vemos. Hay personas que se dedican, por ejemplo, a encontrar oportunidades como esta. Y hay personas que sabemos que la mayoría de estas empresas no van a llegar a ese punto. Y aprovechamos que justamente hay gente buscando este tipo de oportunidades para nosotros sacarles provecho. Entonces hay muchos métodos para realmente aprovechar el factor de las small caps. Así que depende mucho del enfoque que cada uno le vaya a poner. Pero el ya tener el escenario y estas bases claras nos pueden permitir a comenzar a desarrollar un poco el sistema o la estrategia que vamos a implementar a futuro con este entorno de mercado. Y bueno, para terminar, un repaso. Entender la anatomía de estas empresas es lo que diferencia un trader de un apostador. Ya sabes qué las mueve, qué las frena y quién es tu enemigo, que es la ilusión. Con este conocimiento estás mucho más preparado para navegar en este mercado tan volátil. Ahora, saber la teoría no es suficiente. En el próximo video veremos cómo identificar estas oportunidades antes de que ocurra la explosión. Vamos a configurar algunos escáneres, filtros, etcétera para entenderlo, cómo encontrar estas oportunidades en el día a día. Y así que, por favor, no te lo pierdas, suscríbete, dale a la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.